hasta 2.3, lo que está en rojo, hasta 2.3 micrómetros, hasta ahí da. No se puede estirar más porque, como digo, la actina y la miocena se van a separar. Y dependiendo de cuánto se estire, yo ya estoy viendo cuál va a ser la fuerza de contracción. Pero recuerden, todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Muy bien, entonces ya sabemos esto de la ley de Frank estable, que dependiendo de la sangre que llena al ventrículo, yo voy a conseguir un volumen de eyección, o también llamado volumen sistólico, que en condiciones fisiológicas para la enseñanza usamos 120, y con esos 120 yo voy a conseguir que ese corazón, ese ventrículo, ya bien sea el derecho o el izquierdo, bombee 70 mililitros, y que va a haber un volumen residual de 50. ¿En qué momento yo voy a tener al ventrículo lleno de sangre? Pues recuerden que nosotros dividimos las etapas, por ejemplo, de la sístole o de la diástole, en 3 etapas. La primera etapa se denomina proto, al inicio. La segunda, que está en la mitad, se llama meso. Y la que está al final se denomina tele. Proto, meso, tele. Entonces yo puedo decir protodiástole al inicio de la diástole, mesodiástole a la mitad de la diástole, telediástole al final de la diástole. En la diástole es que el ventrículo se llena de sangre, el corazón se llena en diástole y bombea en sístole. Entonces, ¿en qué momento yo voy a tener el ventrículo totalmente lleno de sangre? ¿En la proto, en la meso o en la tele? En la telediástole. Por eso es que nosotros tenemos que medir ese volumen. ¿En qué momento? Lo medimos al final de la diástole. Por eso se pone ahí volumen de llenado, es el volumen telediastólico. Ese volumen telediastólico es producto de cosa del llenado del ventrículo. Y el llenado del ventrículo es un fenómeno diastólico. Y conforme el ventrículo se llene de sangre, voy a bombear sangre. Entonces vean ustedes que ¿de qué depende la sístole? ¿Dependerá de la diástole? Sí. La sístole y la diástole, que son las dos etapas del corazón, los dos son tan importantes. La sístole, el trabajo, y en la diástole, supuestamente el corazón descansa. No es tan cierto, pero el corazón descansa. Entonces vean ustedes, tenemos que la sístole, si yo quiero que el motor funcione bien, también me debo preocupar, ¿qué cosa? De que se llene de sangre en forma adecuada. Si yo quiero tener una buena sístole, ¿qué debo tener? Una buena diástole. Entonces el corazón tiene dos momentos: la sístole, que es bombear sangre, y la diástole. Pero los dos son importantes. Si uno de ellos falla, generalmente nosotros hemos estado estudiando mucho la sístole y nadie le da importancia a la diástole. Ahora se han dado cuenta que los dos son igual de importantes. La sístole y la diástole, los dos son igual de importantes. Y por ejemplo, ustedes, no sé si han hecho ya la práctica de la presión, todavía, ¿no? Pero sí la conocemos. Ya, bueno. ¿Cuál es más importante, la máxima, la presión sistólica o la presión diastólica? Histórica. ¿Ah? ¿La diastólica? O sea, y descanso. Pero... No. Mi pregunta es así, lo que dice el paciente. Doctor, ¿cuál es más importante, la presión máxima o la mínima? Máxima. ¿Qué le dicen ustedes? La máxima. La máxima. ¿La mínima? No, la máxima. ¿O la máxima? En realidad son las dos, pues. Presión arterial media. Pero al paciente tiene que decir la verdad. El paciente siempre le pregunta, doctor, ¿cuál es más importante? ¿La máxima o la mínima? Las dos, señor. Porque generalmente la máxima es más frecuente que esté elevada y la mínima no. Entonces la persona lo que busca es decir que el médico le diga, no está usted enfermo. Pero lamentablemente cuando hay enfermedad hay que diagnosticar.
Entonces, ojo, acá ustedes tienen que ver que esto es importante. El trabajo sistólico depende de muchos factores, pero también depende de la diástole, del descanso. ¿Ustedes anoche han dormido? Sí. ¿Ah, no? No creo que sea eso. Si ustedes quieren trabajar hoy día, ¿qué tienen que haber hecho? Dormir. Haber descansado, pues. Y comer. Bueno, también si tienen suerte, ojo, ya los que hacen medicina, olvídense de los almuerzos. Hay que comer como sea. Ya no hay orden, pero olvídense. Que hay hora de refrigerio. No funciona en medicina. Para eso me entrado esta carrera. No nos significa que no hay que comer, pero se come mal en cualquier momento. Es así. Es la carrera que han escogido. Si no, hubieran escogido otro tipo de carrera. Pero bueno, la sístole y la diástole son igual de importantes. Y entonces, si yo relaciono lo que yo bombeo, ¿cuánto estoy bombeando? 70. ¿Contra cuánto? ¿Cuánto se llenó? 120. Esa relación de lo que yo bombeo de 70 entre 120 es lo que se denomina la fracción de inyección. Es lo que yo expulso. La fracción de inyección, ¿qué es? Es la relación de lo que yo bombeo versus lo que me llené. Estoy relacionando ¿qué cosa? El volumen que expulso versus el volumen de llenado. Estoy relacionando ¿qué cosa? La sístole con la diástole. Porque los dos son importantes. A eso se llama fracción de inyección. Y el promedio de la fracción de inyección es 55%. Lo que el corazón bombea es el 55%. ¿Y cuál será el máximo? A ver, ¿en qué casos el corazón puede llegar a un 100%? ¿El deportista? ¿El atleta? ¿Ah? El hipertenso. Y si bombea al 100%, o sea, le llegó toda la sangre, ya ha bombeado toda la sangre, ¿qué hay en su ventrículo? ¡Aire! Y se muere. No. La fracción de eyección tiene un límite. Los deportistas pueden llegar a un 80-85%. No es sobre 100, porque si llega a 100, el ventrículo ¿cómo se debería quedar después de la eyección? Vacío. Y eso nunca pasa. Por eso a veces la paciente cuando dice, oiga, su fracción de eyección está en 60%. Uy, me falta 40 más para llegar a 100. No. El promedio de las personas es 67%. Estamos hablando de promedio. Un deportista puede llegar a 80-85%. Lo mínimo que se pide para decir que el corazón es un corazón que funciona bien es 55%. Los europeos usan el 53%, los americanos usan 50%. En la literatura pues son cosas que uno no debería preguntar directamente, porque son valores referenciales. Son valores referenciales. Entonces, para nosotros, que esté por encima del 55% es lo adecuado. Lo que dice MISA. Pero lo estoy adelantando también. ¿Qué dice las guías del MISA? Las guías del MISA. ¿Las guías de? MISA. ¿Del MIR? Del MISA. Del MISA, del INCOR. O sea, de valores. ¿El INCOR? No, o sea, se refiere al Ministerio de Salud que dicen sus guías, dice. El Ministerio de Salud pide cualquier información de los médicos que tengamos tiempo para escribir las guías. Nosotros no tenemos un estudio nacional, lamentablemente no tenemos. No podemos hacer los trabajos que uno pide en el extranjero, porque uno ve tantos trabajos en el extranjero. Muy fácil, todo está computarizado. Todo está computarizado. Llega de repente un rotante a alguien y le dicen, a ver, piensa en un problema, tal cosa. Ya entra en la computadora, búscalo y sacas un estudio clínico y se hace. Acá, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir las historias clínicas. Ah, estos son muertos, si son muertos hay que hacer otro papel, hay que hacer esto y hay que juntar todas las historias y con nuestros palitos ir sumando. Eso es investigación humana. Pero a pesar de eso no hacemos. Pero ellos en cambio hacen investigación más rápida. Todo está computarizado. Esa es la diferencia. Entonces, que el INCOR, que el ministerio diga algo, generalmente nosotros lo que hacemos es repetir lo que dicen las otras guías y tratamos de ver cuál es lo más práctico para nosotros. Entonces, no nos guiamos mucho por esa guía, porque incluso hay muchas que no están actualizadas. ¿No? Esa es la referencia. Bueno, volvamos acá a nuestro volumen de inyección.
Ya saben, la fracción de eyección es promedio 55% a más. Pero ese más tiene su tope, pues, ¿no? No se va a llegar al 100%. Si eso es lo que el corazón bombea más o menos, hemos dicho, ¿cuántos mililitros en cada latido? 70 mililitros. ¿Sí? ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca de nosotros? 60 a 100. ¿Ah? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? 60 a 100. 70. Más o menos 70. 70. 70. ¿Sí? Pues bien, en cada latido yo bombeo 70 mililitros. El término de gasto cardíaco es la cantidad de sangre que yo bombeo en una unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo es en un minuto. Entonces, en un minuto, ¿cuántas veces ha funcionado o ha latido el corazón? 70. 70 veces. Y en cada vez ha bombeado 70. Entonces, en un minuto, ¿cuánto habrá bombeado? 4.900 litros. 4.900. Eso es lo que da los 5 litros de sangre. Eso es lo que más o menos tenemos como promedio. Y sale precisamente ese gasto cardíaco de la cantidad que el corazón bombea en un minuto. Y eso va a depender de la frecuencia cardíaca y también va a depender de cuánto bombea en cada latido, ¿no? Y de repente ustedes ya en la época de pandemia han usado los pulsioxímetros. Y ustedes ven que en cualquier momento le da saturación. 94%, 92, 93. La frecuencia 89, 98. Así es el organismo. No es un número exacto. Todo esto va variando, lógicamente, en determinado rango. Entonces, por eso es que tenemos promedio. El promedio es más o menos 5 litros por minuto. Y ya saben cómo sale. Ahora, si yo lo tomo en relación a la superficie corporal, a eso se llama índice cardíaco, que no se utiliza mucho, pero para ciertas cosas de pruebas, de exámenes y de investigación se usa ese índice cardíaco porque se corrige a la superficie corporal. ¿Estamos? A la superficie corporal. Y entonces se habla de 3 litros por minuto por metro cuadrado, ¿no? Pero el que más nosotros usamos es gasto cardíaco en general. Lo otro es para investigación. Entonces vean ustedes que nuestro gasto cardíaco, nuestro corazón bombea más o menos 5 litros en un minuto. Y en cada latido, ese corazón está expulsando alrededor de 70 mililitros. Pregunto, ¿cuánta sangre le llega al corazón derecho en cada latido? 120. A ver, sorpréndeme. ¿Ah? ¿Cuánta es la cantidad de sangre que llega al corazón derecho en cada latido? En cada latido, ¿cuánto bombea? 70. 70. ¿Y entonces cuánto debe llegar? 70. 70, pues, no es fácil. Porque si llega mucho y sale poco, se congestiona en algún sitio. Eso ya se nos falta. ¿Estamos? Por eso les digo, lo que ingresa tiene que salir. Igual. Esa es la estructura de nuestro organismo. ¿Estamos? Entonces, si yo bombeo 70 mililitros, lógicamente he tenido que recibir 70 mililitros. Ya bien sea en el corazón derecho o en el corazón izquierdo. Siempre tengo que recibir lo mismo para bombear lo mismo. Si yo bombeara, por decir, 60 mililitros, el corazón derecho, ¿cuánto debe recibir, doctor? 60. ¿Ah? 60. 60. Y si yo bombeo 80, doctor, 80. ¿lo han entendido, no? Sí. No es un esfuerzo eso para ustedes. No. Pues ya depende de ustedes. Entonces vean ustedes que hay una cuestión importante. El retorno venoso es la sangre que regresa a través de las venas al corazón. Y el corazón tiene que bombear a través de las arterias, aorta y pulmonar, 5 litros de sangre en un minuto. Entonces, tiene que haber una relación entre el retorno venoso y el gasto cardíaco. Pues bien, para poder hacer esto yo necesito energía. ¿Y de dónde obtengo energía? Pues generalmente el organismo usa la glucosa como fuente de energía. Es la principal fuente de energía, es la glucosa. Pero el corazón aprende de que puede obtener energía de los ácidos grasos libres, que es otro tipo de alimentos que podemos nosotros tener ácidos grasos libres. Y entonces la glucosa lo dejan de lado. Entonces, ojo, el corazón sano
prácticamente el 70%, 66%, lo obtiene de la glucosa. ¿Es correcto? No, lo obtiene de ácidos grasos libres. De ahí lo está obteniendo, de los ácidos grasos libres. A la glucosa, ¿quién ha dicho? No me interesa. ¿Estamos? Pero ¿qué sucede cuando el corazón se enferma? Cuando el corazón empieza a tener mala circulación. Doctor, camino y me duele el pecho. Me falta la respiración. Siento que algo me aplasta en el pecho. Es un coronario. A usted le está faltando sangre en su corazón, en sus coronarios. En esa situación, el corazón obtiene energía de la glucosa. ¿Estamos? Ojo, eso es pregunta de examen. ¿Estamos? No de estos exámenes de física, sino más adelante. Ojo, la obtención de la energía es del ácido graso libre siempre y cuando ese corazón esté sano. Pero si se enferma, tiene que obtenerlo de la glucosa. Vuelve a su situación primitiva. Eso después va a tener importancia en el manejo de los pacientes. No es tan sencillo. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo voy a tener que necesito yo los ATPs. Recuerden que el corazón para poder hacer su metabolismo necesita de oxígeno. Es un órgano aeróbico, necesita de oxígeno. Entonces, si yo quiero generar mi energía, mis ATPs lo tengo que hacer en presencia de oxígeno. Cuando el corazón es sano, su principal fuente de energía no es la glucosa, son los ácidos grasos libres. Pero para obtener energía de esos ácidos grasos libres, gasto mucho oxígeno. Gasto mucho oxígeno. Pero no me importa, porque yo soy un corazón sano. El problema está cuando el paciente tiene isquemia. Y cuando tiene isquemia ya no se puede dar el gusto de gastar su poco oxígeno que tiene en cualquier cosa. Y entonces cuando el corazón se vuelve isquémico, el corazón tiene que utilizar ahora la glucosa. Esto es bien importante porque esto sirve después en la parte clínica, para el manejo de los pacientes. Entonces no se olviden, una cosa es el corazón sano, ácidos grasos libres, y otra cosa cuando el corazón se vuelve isquémico. Pues bien, entonces yo tengo que este corazón tiene que bombear sangre. Y lo primero, para que ese corazón bombee sangre, ¿qué es lo que necesita, doctor? ¿Qué necesita, doctor? ¿Ah? ¿Oxígeno? No, oxígeno de todos necesitamos. Energía. Ya, también necesito energía. Pero un estímulo. No, pero yo quiero que este corazón bombee sangre. ¿Qué es lo que necesito? Sangre. Pues. Entonces, la sangre que entra al ventrículo tiene un nombre, que se llama precarga. La precarga, ¿qué es la precarga? Es la cantidad de sangre que llena al ventrículo. ¿Estamos? Eso es importante. La precarga es toda la cantidad de sangre que llena al ventrículo. ¿Estamos? Entonces, si esa precarga entra al ventrículo, ¿qué va a generar dentro del ventrículo? ¿Qué ley va a generar? ¿La ley de qué? Frank Starling. De Frank Starling. ¿Y eso va a ser consecuencia de qué? De que este músculo cardíaco, ¿qué ha hecho? Se estira. Se ha contraído. Es decir, ha hecho inotropismo. Como consecuencia de esa precarga, ese ventrículo se contrae. ¿Qué es esa propiedad? Inotropismo. Y muy bien, ya, entonces ahora ya ese ventrículo se empieza a contraer. ¿Y qué debe pasar con la sangre? La sangre tiene que salir. Y cuando está saliendo la sangre, no piensen que ¿cómo va a estar la aorta y la pulmonar? ¿Van a ser tubos huecos? No, hay sangre. Entonces la sangre va a tratar de salir, pero cuando se abren las puertas, la válvula aorta pulmonar, cuando se abre, encuentro más sangre. Y encuentro tubos rígidos. Entonces yo tengo que sacar la sangre
contra una fuerza que se opone, y a eso se llama La poscarga. la poscarga. ¿Qué es la poscarga? ¿Cómo definirían la poscarga? Todo aquello que se opone a que la sangre salga de los ventrículos. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que para que el corazón pueda funcionar como una bomba, y pueda generar estos 5 litros de sangre, fundamentalmente va a depender de cuántas variables, de 3. La primera, el volumen que llena, la precarga. Número 2, la fuerza inotrópica. Y número 3, la postcarga. ¿Estamos? Entonces tengan en cuenta eso. Por un lado, la precarga es toda la sangre que está llenando al ventrículo. Eso va a generar una respuesta contráctil. Esa respuesta contráctil es el inotropismo. Y la sangre va a empezar a salir, pero recuerden que hay fuerzas que se oponen a que la sangre avance. Y eso es lo que se denomina la postcarga. Entonces tenemos esos 3 elementos: precarga, la fuerza inotrópica y la postcarga. Producto de esas 3 variables es que vamos a tener el gasto cardíaco. ¿Qué es la precarga? Bueno, al final la precarga es todo el volumen que llena al ventrículo. Así de simple es todo el volumen que está llenando al ventrículo, ya bien sea derecho o al izquierdo. ¿Estamos? Entonces, este volumen que llena, ¿qué va a hacer a las paredes del ventrículo? Los va a distender, va a estirar a estas fibras. ¿No? Y va a haber una fibra que se estira bastante. ¿Cómo se llamaba? La titina. Se estira y una vez que se ha terminado de llenar el ventrículo, esa titina vuelve a su posición inicial y bombea la sangre. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿O repetimos desde el principio? Sí. Seguimos entonces. Muy bien, entonces veamos quiénes son los elementos que determinan la precarga. Primero, la volemia. La volemia es el volumen de sangre que tenemos, y dependiendo de ese volumen va a determinarse la ley de Frank-Starling. Se llena con poco volumen o se llena con mucho volumen, y de acuerdo a eso va a responder. Ya, muy bien, eso se entendió la volemia. La distensibilidad del ventrículo es esa capacidad que tiene el músculo ventricular de distenderse. ¿Y eso va a depender de qué proteína? De la titina. No sé si ustedes han visto cuando ustedes inflan el globo. Al principio les cuesta inflar. ¿Por qué? Porque las paredes están pues colapsadas. Y después poco a poco se va acomodando y va cambiando la fuerza para poder inflar un globo. Las paredes del ventrículo tienen cierta elasticidad y eso es gracias a la titina. Tercer elemento que vamos a ver en un momento, la contracción de la aurícula. Es el único momento en que la aurícula trabaja. De todo el ciclo cardíaco solamente trabaja en un momento y genera la contracción auricular. Y finalmente lo que nos interesa es cuánto de la sangre que tenemos en el cuerpo regresa al corazón. Eso se llama retorno venoso. No toda la sangre va a regresar al corazón. Y entonces nos interesa cuánto es el retorno venoso. ¿Qué fuerzas determinan esa sangre que regresa al corazón? ¿No? Porque el retorno venoso también es un elemento importante de la precarga. ¿Estamos? Muy bien, eso es la precarga. ¿Qué es la postcarga? Todo lo que se pone a que la sangre salga. Y la sangre tiene que salir a través de la aorta y de sus ramas, o de la pulmonar y sus ramas pulmonares. Las arterias aorta y pulmonar en su inicio tienen un componente elástico. Ese componente elástico hace que cuando la sangre avanza, la arteria se dilata un poco, ¿no? Porque tiene elasticidad, no mucha, pero tiene un poco de elasticidad, y después vuelve a su posición inicial. Entonces hay ciertas arterias que cuando la sangre pasa se distiende porque tiene cierta elasticidad y después vuelve a su posición inicial. ¿Ustedes alguna vez han sentido eso? ¿Ah? ¿Alguna vez han tomado el pulso?
¿Y qué sienten? La onda de pulso. ¿Qué es la onda de pulso? La sangre que avanza a través de una arteria que tiene cierta elasticidad. Cuando llega la sangre, las paredes se distienden, siento el pulso, y después el pulso sigue avanzando y desaparece. ¿Estamos? Entonces, las arterias grandes tienen esta peculiaridad porque tienen cierta elasticidad. Pero en cambio, no solamente tenemos arterias grandes, tenemos las de mediano y pequeño calibre. Esas son las arterias que están acá, no la grande, no la que está en la parte superior, sino tenemos otras. Esta es una arteria grande, por decir. Pero miren, estas otras son más chicas, ¿no? Estas ya no tienen elástico. ¿Qué es lo que tienen? Puro músculo. Son arterias duras, rígidas. Esos son los que generan la resistencia. Le dicen a la sangre, tú quieres pasar, entrega parte de tu energía. Yo soy un tubo rígido, no soy un tubo muy complaciente. No soy un tubo muy complaciente. Entonces vean ustedes que nuestras arterias, las grandes arterias, tienen cierta complacencia, cierta elasticidad, pero básicamente hay una fuerza que se opone, que son las arterias de mediano y pequeño calibre, que van a generar la resistencia periférica. Entonces, la fuerza más importante que se opone a que la sangre avance es la resistencia periférica de los pequeños vasos. Esa es una fuerza terrible, fuerte. Después vamos a tener la impedancia, que hemos dicho, esa cierta elasticidad que tiene la aorta y la pulmonar. Y el tercer elemento es la geometría de los ventrículos, y eso se explica a través de la ley de Laplace. Esos tres elementos son los que determinan la poscarga. La poscarga. La resistencia periférica es la más importante. En segundo lugar, la elasticidad de los vasos no es tan importante. Y la ley de Laplace, que sí es también importante. ¿No? Entonces, esto es solamente para diferenciar la arteria grande de las arterias pequeñas. Las pequeñas son las que generan la resistencia vascular periférica. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿qué dijo el Marqués de Laplace? Él da este concepto en relación a la tensión que tiene que sufrir el corazón al hacer el esfuerzo de sacar la sangre del ventrículo contra las arterias. ¿No? Este concepto lo explica también en diferentes cosas. Nosotros tratamos de jalar a la medicina. ¿Alguna vez han puesto un vendaje? Ya te van a decir que no. Bueno, entonces, si han puesto un vendaje, vean ustedes lo que tienen que hacer. Primero, nosotros tenemos que tener que esa venda va a generar una presión sobre la zona que yo estoy aplicando. Voy a generar una presión. El haber colocado esa venda genera una presión sobre la zona. Muy bien. La presión es la fuerza que ejercerá el vendaje sobre esa zona. Y eso está directamente proporcional a la tensión. Ustedes han visto que cuando ustedes van a poner el vendaje, la venda lo estiran un poco. Le ponen cierta resistencia allí. Esa tensión es importante. Es la que ustedes aplican al vendaje. Entonces vamos a tener que la presión que finalmente tiene este vendaje va a ser dependiente, es directamente proporcional, es dependiente de la tensión con que yo apliqué el vendaje. Y por otro lado, es inversamente proporcional al perímetro de la pierna o del brazo que he colocado. Entonces yo voy a poner esa fórmula allí. La presión es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la radio. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué debo hacer ahí? Yo quiero despejar la tensión. Yo voy a despejar ahí la tensión. Entonces, ¿la tensión qué cosa va a hacer? La presión por el radio. La presión por el radio. ¿Estamos? Hasta ahí lo entendemos. Pero si ustedes ponen un vendaje muy ancho o muy angosto, ¿tendrá importancia? Sí, porque la fuerza se va diluyendo. Entonces, ojo, a mayor grosor, el vendaje de 8 centímetros, pongo uno de 10 o pongo uno de 5, dependiendo de ese grosor, la tensión tiende a disminuir. Entonces yo a esta fórmula de tensión
que es presión por radio, le voy a agregar el grosor. Y el grosor va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Ah? ¿Qué va a ser Inversa. eso? Inversa. Inversamente. Entonces, ¿dónde lo tengo que poner? En el denominador. ¿No? En el denominador. Entonces, ¿qué dice la ley de Laplace? Esto. La tensión que sufren las paredes de un vaso, de un ventrículo, va a ser directamente proporcional al delta, o sea, la presión que se está ejerciendo, multiplicado por el radio, entre 2 veces el grosor. Esa es una fórmula que está así. Eso está aplicado de la física acá. Pero más o menos lo han entendido por facilidad, ahora hay que entenderlo en el corazón. La tensión que nosotros vamos a tener en los ventrículos o en cualquier vaso es la fuerza dentro de la pared del ventrículo o del vaso que se opone a quién? Que se opone al estiramiento del vaso o del ventrículo. O sea, se opone a quién? Al llenado. Esta ley de Laplace, ¿a qué ley se opone? ¿Ah? Se opone a la ley de Frank Starling. Porque Frank Starling dice, menos más, menos más. Este se opone a esa ley. Él dice, por este lado, ojo, ¿en qué lado estamos? ¿De la pre o postcarga? En el lado de la postcarga dice, oiga, tu ley no me conviene, porque me está haciendo trabajar mucho. Entonces, acá se aplica lo mismo. La tensión es igual a la presión por radio e inversamente proporcional a 2 veces el grosor. Entonces, cuando ocurre un aumento de la presión o del radio dentro del ventrículo, yo estoy generando un aumento de qué cosa? De la tensión, ¿o no? Si yo aumento cualquiera de las dos variables o una de ellas, voy a hacer que la tensión suba. Y eso no me conviene, porque mi corazón trabaja mucho. Entonces, si la tensión está incrementándose, producto de estas dos variables, ¿qué debería hacer el organismo? Más grosor para bajar la tensión. Claro, lo que tengo que jugar es con el grosor. A mayor grosor, ¿qué va a pasar con la tensión? Va a bajar. Disminuye. Disminuye. ¿Lo entienden? Sí. Yo lo entiendo. ¿Eh? El problema es que No me ustedes lo digan. entienden. Entonces, yo lo que estoy haciendo, ojo, No lo entiende, ¿quién lo lo que entiende? estoy haciendo es que hay diversos motivos por el cual se puede incrementar la presión y el radio, y yo para contrarrestar eso y no que me hagan trabajar mucho, yo lo que tengo que hacer es disminuir esa tensión. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Incrementar el grosor. ¿Estamos? Entonces ya tenemos las dos leyes. Por un lado, la de Frank Starling, que va en relación con quién? Con la precarga. ¿Y cuál es la que va con la postcarga? Laplace. La de Laplace. ¿Estamos? Entonces, eso es ya desde el punto de vista práctico en relación a la postcarga. Cuando sube la presión o el radio, yo tengo que aliviar a mi corazón, y para aliviar tengo que hacer que el ventrículo se ponga más grueso. Pregunto, el lado izquierdo del corazón bombea hacia el organismo en general, a través de la arteria aorta, pues va a bombear hacia el cerebro, el riñón. ¿Cuánta presión maneja? ¿Cuál es la presión que más o menos maneja? ¿Ah? ¿Cuánta presión maneja? Una presión alta. Ahí. En el lado derecho, en la pulmonar, ¿qué presión se maneja? ¿Más alta o más baja? Más baja. ¿Estamos? Entonces, si en el lado izquierdo manejo mucha presión, porque el sistema es de presión 120, mientras que en el lado derecho tengo una presión de 26, poca presión, ¿qué debe hacer el organismo con el grosor de sus ventrículos? ¿Quién tiene que tener el ventrículo más grueso? Izquierdo. Izquierdo. Y de casualidad, cuando han hecho anatomía, ¿han visto que el ventrículo izquierdo es más grueso? Sí. ¿Eso es producto de qué ley? Laplace. La ley de Laplace. la ley de Laplace. ¿Entienden? Sí. Yo veo la cara de confundido, ¿no?
entenderé por el examen. Lo entenderé por el examen. Claro, o sea, si el corazón tiene que bombear contra una fuerza mayor, el ventrículo poco a poco se enfurece. Y uno dice, pero ¿por qué se enfurece? Porque tiene que hacer un mayor esfuerzo. Es como si ustedes, por ejemplo, todos los días hicieran este tipo de esfuerzo. ¿Qué va a pasar con los músculos del brazo? Sí, perdón. Eso va a suceder. Pero fisiológicamente no es que el ventrículo izquierdo sea hipertrófico, sino que está adaptado a nuestro organismo porque el corazón izquierdo maneja presiones más altas y el derecho maneja presiones más bajas. En eso es lo que se basa. Tenemos finalmente esto que viene a ser el resumen de lo que hemos hablado: la precarga, el hipotropismo, el gasto cardíaco y la postcarga. Ahí va a estar la ley de Frank-Starling y acá va a estar la ley de Laplace. Los dos se complementan, los dos se complementan en forma adecuada. Entonces, vean ustedes que el gasto cardíaco, ¿qué cosa es? Pues no es sino la multiplicación del volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca. Son 70 mililitros en cada latido y son 70 latidos por minuto. Eso es lo que finalmente nos va a dar los 5 litros de sangre. ¿Estamos? Entonces, más o menos nosotros podemos ver que este corazón bombea en un minuto 5 litros de sangre. Pregunto, ¿ese corazón en un minuto cuánta sangre ha recibido? 5 litros. Lo mismo, pues, 5 litros de sangre. Recuerden, llega lo mismo, pero lo mismo. 5 litros de sangre. Entonces, el trabajo del corazón, nosotros lo medimos a través de ¿quién? A través del gasto cardíaco. El gasto cardíaco lo que busca es expresar el trabajo que hace el corazón. Muy bien. Ese gasto cardíaco, ya dijimos, depende del volumen sistólico, los 70 mililitros, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Muy bien, veamos, el volumen sistólico. El volumen sistólico depende de quién? Del llenado ventricular. Depende del llenado ventricular. ¿Estamos? ¿De qué más depende? De la contractilidad o del inotropismo. ¿Estamos? ¿Y de qué más depende? ¿Ah? No, pero el llenado ventricular. ¿Cómo se llama la resistencia? La poca. ¿Sí? La resistencia a la salida. ¿Estamos? Entonces, ahora veamos. El llenado del ventrículo es lo que nosotros llamamos precarga. La contractilidad es la fuerza inotrópica y la resistencia a la salida de sangre, ¿cómo se llama? Postcarga. Postcarga. A ver si han entendido, Dios quiera que sí. La precarga, ¿de qué variables depende? Del volumen sanguíneo. ¿Ah? Del volumen sanguíneo. Del volumen sanguíneo, sí, del volumen sanguíneo, perfecto, del volumen sanguíneo, sí, perfecto. ¿Qué más? Del retorno Del retorno, venoso. del retorno venoso, ¿no? Muy bien. El volumen sanguíneo yo lo puedo manejar a través de qué ley? ¿Ah? A través de la ley de Frank-Starling. ¿Estamos? Ojo, eso no está ahí. Y eso voy a preguntar para los que no han venido y no van a ver estas láminas. ¿Ya? Pues gracias, ustedes vienen, están acá y hay otros que creen que la medicina se estudia por internet. Olvídense. Estas medios que existen actualmente son de ayuda, pero no es que van a reemplazar. Imposible que se pueda reemplazar. Entonces, por si acaso, lo que voy a hablar no está acá escrito. Va a depender si ustedes se los pasan a sus compañeros que no han venido. Problema de ustedes. Porque si ellos sacan más nota, a veces para entrar al internado, yo tengo 11.43, pero el que me soplé tiene 11.50 y él entró a una mejor serie. Ustedes ahorita, como son jóvenes, y nosotros también hemos sido alumnos, todo el mundo copia, magia, todo. Pero cuando ya después tenemos que entrar al internado, postular a una maestría o un doctorado, las notas valen y por un decimal te quedas afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer? No soplo. Pero todavía no me van a entender, sigan soplando, no hay problema. Bueno, acá nosotros tenemos, lo que quiero mostrar es lo siguiente.
Hay algunos elementos que tienen que ver con la precarga. El retorno venoso funciona. Si hay un mayor retorno venoso, yo no puedo hacer nada para contrarrestar eso. En el organismo siempre yo tengo como un juego de yin yang. Por ejemplo, mi sistema simpático acelera el corazón. ¿Quién es el que se opone al simpático? Parasimpático. El parasimpático. Entonces, en el organismo tenemos que hacer, por un lado, una cosa y por otro lado, tengo que contrarrestar. Si por algún motivo yo incremento mi retorno venoso, el volumen sanguíneo a través de la ley de Frank-Starling lo regula. Si llega mucho, la ley de Frank-Starling lo frena. Sabe hacerlo. La ley de Frank-Starling es un mecanismo que nosotros, o el organismo, tiene para nivelar los sistemas. Entonces, vean ustedes, volumen sanguíneo y retorno venoso. El retorno venoso no se puede regular fácilmente. Y el que nos ayuda a regular eso es precisamente la ley de Frank-Starling. No se olviden. El inotropismo tiene que ver con el estado de la fibra. Si yo quiero que la fibra, que es el músculo cardíaco, aumente su fuerza, ¿qué sistema debe funcionar? Y ya han hecho ustedes ese capítulo. Simpático. El simpático. Y si yo quiero más bien, oye, este corazón está trabajando mucho, quiero contrarrestarle. Parasimpático. El parasimpático. Entonces tenemos cómo jugar y mantener el equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, aparecen las enfermedades. Por eso es importante saber fisiología. Nadie puede ser médico si no sabe fisiología. Y para entender la enfermedad hay un proceso que se llama fisiopatología. De frente no se puede ir a la enfermedad, por eso es necesario fisiología, fisiopatología, para llegar recién a la parte clínica. Yo le estoy enseñando la fisiología. Después se maneja la fisiopato y al final, cuando uno tiene que manejar al paciente, uno sabe qué medicamento darle. Oiga, pero tal medicina baja la presión, pero no funcionó porque se equivocó de mecanismo. Entonces, en farmacología, para poder aplicar, tenemos que conocer fisiología y fisiopato, si no, no entendemos. Y eso es parte de la medicina. Muy bien. Entonces, vean ustedes que el inotropismo depende de simpático y parasimpático. En el caso de la resistencia vascular, es la fuerza que ejercen los vasos. ¿Qué ley me puede ayudar a bajar la tensión que hace el ventrículo contra esa resistencia? La plaza. Pero por un lado, vean ustedes, está Frank-Starling, por otro lado está la plaza. Son los mecanismos que al controlar a través del corazón baja el trabajo del corazón. Frank-Starling depende del llenado y aumenta o disminuye el trabajo del corazón. Y el inotropismo lo regula a través del simpático y parasimpático. Ojo, eso voy a preguntar, por si acaso. Eso vamos a preguntar. Y bueno, vean ustedes que acá el llenado del ventrículo es un fenómeno diastólico, mientras que la contractilidad y la fuerza con que sale la sangre es un trabajo sistólico. Entonces, el corazón, los dos son igual de importantes. Oiga, las máximas me han dicho que es más importante que la mínima. Los dos son igual de importantes. Igual acá, la sístole y la diástole son igual de importantes. Y vayamos finalmente a la función del isotropismo, que este lucitropismo es la capacidad que tiene el corazón de relajarse. Supuestamente en ese momento el corazón deja de trabajar. Mentira, porque sigue trabajando. Lo que pasa es que gasta menos energía. Pero el corazón sigue trabajando. Gasta menos energía, sí. ¿Por qué? Porque una vez que el calcio entró para que unirse la actina con la miosina, una vez que el calcio ya cumplió su función, ¿qué tiene que hacer el calcio? Irse. Y cuando se va, la actina y la miosina se relajan. ¿Pero a dónde se va el calcio? El calcio tengo que volverlo primero quizás al res, al retículo sarcoplasmático. Ahí tengo que guardarlo. Y para eso tengo que hacer a través de una bomba calcio ATPasa. Estoy gastando energía, pero gasto poco, pero gasto energía. Por eso es que el corazón realmente no descansa. Pero trabaja menos, pues no es verdad. Entonces ven ustedes que una parte del calcio va a ir a depositarse realmente en la res. Pero hay otra parte que puede salir de la célula. Y para eso se intercambia calcio con sodio. Sale el calcio y entra el sodio. Y eso se hace a través de un
Entonces vean ustedes que cuando el corazón descansa, entre comillas, de este lusotropismo o lucitropismo, el corazón sigue trabajando. Menos, pero sigue trabajando. En realidad el corazón no es que deje de trabajar. Entonces, cuando el corazón entra en diástole y se relaja, el corazón todavía está trabajando, gastando menos energía. Y de esa manera el corazón vuelve a su posición inicial de relajación. ¿Estamos? Sí. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí, doctor. O doctora, no lo veo de acá. Dígame. Sí. Le escucho. Sí. ¿Ah? Ah, yo pensé que preguntaste. Ya, entonces vamos ahora. Vamos a seguir. Bueno, esto era lo que íbamos a hacer, pero no nos ha alcanzado el tiempo. Pensé que íbamos a tener una pizarra, pero vamos a ver ¿Qué si en año? la próxima tenemos ustedes. Uno por uno va a salir a escribirme para llenar ese cuadro. Tienen que aprender qué cosa voy a hacer. Eso de cortar y pegar, eso ya pues nos ha desplazado mucho. Vamos a buscar acá, a ver dónde está. Acá está. La segunda parte es el ciclo cardíaco. Que esto es bien sencillo. O sea, el ciclo cardíaco, el que maneja este concepto del ciclo cardíaco, pues, prácticamente conoce la mitad de lo que es la fisiología. El ciclo cardíaco es eso, lo que ustedes ven ahí, lo encuentran en cualquier libro. El problema es que ahí están los fenómenos derechos y los fenómenos izquierdos. Entonces, por eso es que se genera una confusión. No sé por qué lo hacen así, pero así es como están a veces las cosas. Si uno separara del lado derecho con el lado izquierdo sería más fácil. ¿Estamos? Porque los dos corazones, el derecho y el izquierdo, igual van a trabajar. Tienen ciertas diferencias entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. Ay, doctor, ¿qué diferencia podría haber? Y hemos hablado hace un ratito. El corazón derecho y el corazón izquierdo. Una diferencia. Uno está a la derecha y otro está a la izquierda. ¿Qué dice, doctora? ¿El derecho contra qué? Ah. Uno va a mayor presión, ¿quién es? El izquierdo, y el otro va a menor presión. Eso es una diferencia, que ya hemos dicho. Pero en realidad los dos más o menos van a ver que son parecidos. Sí, porque lo sacas por la masa muscular, ¿no? La masa muscular tiene mayor cantidad, la misma masa te está indicando que tiene más cardiomiocitos que el otro lado, ¿no? Y en realidad el ventrículo derecho es una bolsa, ¿no? Que a veces uno cree que el ventrículo derecho es una cavidad. El ventrículo derecho tiene una forma especial, tiene una forma de S. Cuando hacemos las prácticas, bueno, acá no, pero en cardiología, lo que hago es enseñarles cómo con una toalla se crea un ventrículo derecho. No es un tubo. El ventrículo derecho tiene una forma especial de S. ¿No? Eso se hace de esa forma. En embriología ustedes han debido haber dicho eso. En embriología han debido haber dicho cómo se forma el ventrículo derecho. No es igual que el izquierdo. Acuérdense que el corazón aparece como un solo tubo. Es un tubo. Y después se va generando una S en donde la aurícula que está abajo sube. Pues no han hecho embriología, pues vayan a hacer eso. No han hecho ya que no es eso. Bueno, vamos a ver el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, ¿qué cosas son? Todos los fenómenos que se producen cada vez que el corazón genera un latido. Esa es una definición muy simple. ¿Y qué es lo que va a permitir este ciclo cardíaco? Que la sangre recorra desde una sístole que termina y el fin de la siguiente sístole. Ese es todo el ciclo que nosotros tenemos. O sea que estamos hablando de dos partes, diástole y sístole. Muy bien. Recuerden, muy importante, ¿quién es el que inicia todos los fenómenos del corazón? ¿Ah? Fenómeno eléctrico. ¿El eléctrico qué genera? Potenciales. Esa actividad eléctrica hace que el músculo se contraiga. Entonces ese es un fenómeno mecánico.
porque el músculo se va a contraer o se va a relajar, eso es mecánico. Y cuando una parte, una cavidad del ventrículo se contrae y la otra no, ¿qué pasa con la presión dentro de estas cavidades? ¿Van a ser iguales? Va a haber una gradiente de presión. Y la gradiente de presión, ¿qué es lo que hace? Que se mueva la sangre. La sangre solamente se mueve por gradientes de presión. ¿O ustedes creen que tenemos un motorcito adentro? La sangre se mueve por gradientes de presión. Esos son fenómenos hemodinámicos. Primero eléctrico, mecánico, y como consecuencia de la parte mecánica va a haber que en una cavidad va a haber más presión que en otra y hace que la sangre se mueva, fenómenos hemodinámicos. Y cuando la sangre avanza a través de las válvulas, esta se puede abrir y cerrar produciendo sonidos. Entonces vamos a tener fenómenos sonoros. Entonces el ciclo cardíaco que está constituido por fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros, en ese orden. El corazón no empieza a funcionar hemodinámicamente y después recién se activa la parte eléctrica. Ese orden tiene que mantenerse siempre. Eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Estamos? Muy bien. Vayamos a ver que este corazón, durante el ciclo cardíaco, va a permitir que la sangre avance totalmente y permita que estos 5 litros circulen en el organismo. Por eso es importante entender que esos 5 litros que salen, ¿qué va a pasar con esos 5 litros? Tiene que regresar. Porque si se rompe el equilibrio, esto no funciona. Entonces vean ustedes cómo este corazón que late, más o menos, al día está latiendo 100.000 veces. 100.000 veces, y si nosotros lo vemos en un año, es un aproximado, ¿no? 36 millones de latidos al año. Y si hablamos de una persona en su vida hasta los 70 años, 2.5 millones de veces aproximadamente. Entonces miren este corazón que tiene dos momentos, la sístole, que significa contracción, mientras que la diástole lo que significa es dilatación. ¿Dilatación por qué? Porque en ese momento se llena de sangre. En ese momento se llena de sangre. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué parte del corazón nos interesa? ¿Nos interesan las aurículas? Ya les dije que no, las aurículas son un reservorio, un recipiente de sangre que no trabaja mucho. Trabaja muy poco. Fundamentalmente todo está en el ventrículo. Entonces todo el ciclo cardíaco lo vamos a dirigir ¿a quién? Al ventrículo. Todo el ciclo cardíaco lo vamos a dirigir al ventrículo. Muy bien. Vamos a empezar con las etapas del ciclo cardíaco. Pero antes de eso, para que podamos hablar el mismo lenguaje, tenemos tres principios. El primero, todo lo que sucede en el corazón derecho va a suceder en el corazón izquierdo. Es igual, excepto porque la presión contra lo que yo lucho en el ventrículo derecho es presión más baja que la del izquierdo. Nada más. Pero todos los fenómenos son iguales. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Lo que pasa en el corazón derecho igual va a pasar en el izquierdo. Primer concepto. Segundo concepto. La sangre se mueve por gradientes de presión. No hay otra forma. De más presión a menos presión. Tercer concepto. Todo lo que es sístole o despolarización significa contracción, porque esa es la consecuencia. Todo lo que es la diástole o repolarización es la relajación. Esos son los tres elementos que tienen que tener en cuenta cuando hablemos nosotros los términos, no se vayan a confundir. Todo lo que pasa en un corazón derecho pasa en el izquierdo. Habrá ciertas pequeñas diferencias, pero después en general van a ser semejantes. Muy bien, yo quiero que el ventrículo, que es el motor, bombee sangre. ¿Qué es lo primero que le debe pasar? ¿Ah? Ya, aparte de la parte eléctrica. Pero yo quiero ya ahora que el corazón cumpla su función de bombear sangre.
Tiene que llegarle sangre. Entonces el ventrículo se tiene que llenar de sangre. La primera etapa del ciclo cardíaco se llama llenado ventricular. ¿Y es un fenómeno de qué tipo? Diastólico, porque el ventrículo se está relajando, está descansando. Es un fenómeno diastólico, el llenado del ventrículo. ¿Y en qué consiste el llenado del ventrículo? Que la sangre, doctora, ¿de dónde a dónde va a pasar? ¿De dónde a dónde pasa? De la aurícula al ventrículo. Pero si yo necesito que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, ¿qué debe hacer? No, precarga ya no puede. Es necesario la precarga, sí, pero válvula tampoco. Lo único que necesito es gradiente de presión. Necesito gradiente de presión, porque para que se mueva la sangre, ¿qué necesito? Entonces, ¿dónde debe haber más presión? En la aurícula. En la aurícula debe haber más presión que la del ventrículo. Esa es la primera condición que debo tener. La presión en la aurícula debe ser mayor que la del ventrículo. ¿Derecho o izquierdo? No importa, porque los dos van a pasar lo mismo, pues. No me interesa. Lo que hago acá puede ser para el derecho o para el izquierdo, no me interesa. Entonces vamos a tener que hay mayor presión en la aurícula. Llega un momento en que la aurícula está tan llena de sangre, ahí ya viene lo que dice la precarga y todo eso, correcto, pero voy a tener tanta presión que llegando al ventrículo, en ese momento que la presión en las aurículas es mayor que la del ventrículo, en ese momento se van a abrir las válvulas mitral y tricúspide. Se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Y la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos. ¿Estamos? ¿Cuánto es lo que va a durar este llenado del ventrículo? 5 décimas de segundo. 5 décimas de segundo. Y de esa manera ya el ventrículo se ha llenado. ¿Está bien? Sí. Muy bien, ya saben la primera etapa, la del llenado ventricular. Una vez que el ventrículo está lleno de sangre, ¿qué debe hacer? Bombearla. Y eso es un fenómeno sistólico. Ya el corazón no está en diástole, sino en sístole. Y el ventrículo tiene que empezar a contraerse. Empiezan las paredes a contraerse para bombear sangre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la presión en el ventrículo empieza a subir. ¿Y cómo está la presión de las aurículas? Se quedaron vacías prácticamente. Prácticamente se han quedado casi vacías. Siempre hay un volumen de presión, pero se quedan casi vacías. Y entonces, ¿dónde voy a tener más presión? En el ventrículo que en la aurícula. Entonces, ¿la sangre qué va a tratar de hacer? Regresar. Pero al tratar de regresar, cierran las válvulas mitral y tricúspide. Cuando la sangre trata de regresar, se cierran las válvulas mitral y tricúspide, produciendo el primer ruido cardíaco. Pero la sangre regresa, no. ¿Por qué? Porque las válvulas se cerraron. ¿Estamos? Pero la sangre podrá salir hacia la arteria aortopulmonar, no, porque la aorta y la pulmonar todavía tienen mucha presión. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que hemos visto es que la presión en el ventrículo es mayor que de la aurícula y la sangre, al tratar de regresar, van a cerrar las válvulas mitral y tricúspide. Pero, ojo, la presión en el ventrículo todavía no supera al de las arterias. Por lo tanto, la sangre que entró no regresa a la aurícula ni tampoco puede salir. ¿Cuánto es ese volumen? ¿Cuál es el volumen de ese ventrículo en ese momento? 120. Es el volumen que está totalmente lleno. ¿Y ese volumen ha cambiado durante toda la fase de contracción? No. Entonces el volumen sigue siendo el mismo. Por eso se llama contracción isovolumétrica, porque es el mismo volumen, ya que la sangre no se escapó de ningún sitio. ¿Cuánto dura eso? 1 décima de segundo. ¿Qué va a pasar con el ventrículo ahora? Se va a seguir contrayendo con tanta fuerza que ya se va a producir la eyección. ¿Y por qué se produce la eyección? Porque la presión en el ventrículo supera al de la arteria. Y en ese momento se van a abrir las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares y la sangre va a empezar a salir. ¿Cuánto dura esta etapa? 2 décimas de segundo.
2 décimas de segundo. ¿Estamos? Y de esa manera ya el ventrículo cumplió la función de bombear sangre. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto dura la sístole del ventrículo? ¿Ah? 3 décimas. 1 de la contracción isovolumétrica y 2 de la eyección. 3 décimas de segundo dura toda la sístole. Muy bien. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que el ventrículo empieza a descansar, ya cumplió su trabajo y ahora se relaja, ya suelta. Entonces, lo que va a suceder es que el ventrículo, al tratar de relajarse, la presión empieza a caer. En el lado izquierdo de 120 cae 80, 60, pero las arterias están llenas de sangre y de presión. Entonces, en ese momento que la sangre ya salió y el ventrículo se relaja, la presión en la arteria es superior a la del ventrículo. Y entonces lo que va a suceder en ese momento, que la presión del ventrículo es menor que el de las arterias, la sangre va a tratar de regresar. Y en ese momento se cierran las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, pero la sangre no regresa, porque las válvulas se cierran herméticamente. ¿Cuánta sangre hay en ese ventrículo en ese momento? 50 mililitros, que es el volumen residual. Durante toda esta relajación isovolumétrica, ¿el volumen cambió? No, sigue siendo 50. Durante toda esa relajación, el volumen sigue siendo 50. ¿Por qué? Porque la sangre no logró regresar porque la sigmoidea se cerraron. Entonces, a esa relajación también se le llama isovolumétrica, porque el volumen no cambia. Entonces, vean ustedes, la presión ahora del ventrículo está descendiendo. Está bajando de lo de 120, bajó a 80, 60, 40. Poco a poco va a seguir bajando esta relajación diastólica que dura también 1 décima de segundo. Pero, ojo, ¿qué está sucediendo en la aurícula? La aurícula poco a poco se está llenando de sangre. Entonces la aurícula tendrá una presión de 3, 4 milímetros, pero el ventrículo está en 30, 20, 10, y llegará un momento en que la presión del ventrículo va a tratar de ser 0. Pero nunca va a ser 0, ¿por qué? Porque hay un volumen residual. El ventrículo trata de llegar a 0, pero nunca va a poder porque hay un volumen residual. Entonces, poco a poco, la presión en el ventrículo cae casi a 0 y las aurículas están llenas de sangre. La presión en las aurículas ahora ha aumentado. ¿Qué ha sucedido en ese momento? Que la presión en el ventrículo es menor que el de la aurícula. Y entonces lo que va a suceder es que otra vez se empieza a llenar el ventrículo. Y ya nos dimos cuenta a todo el ciclo cardíaco. ¿Estamos? ¿Está claro? Yo sí lo he entendido. ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces vean ustedes que la sístole, ¿cuánto dura? Ya dijimos, 3 décimas de segundo. 1 de la contracción isovolumétrica y 2 de la eyección. ¿Cuánto dura la diástole? 6 décimas de segundo. 0,6 décimas. 5 del llenado y 1 de la relajación isovolumétrica. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? La sístole y la diástole. La diástole, ustedes van a tener la relajación isovolumétrica que después sigue con el llenado, que eso es importante. Entonces, la diástole, su función importante es llenarse de sangre y la sístole es bombear la sangre. ¿Estamos? Entonces, este llenado del ventrículo es el llenado ventricular. Es muy interesante, porque no va a ser homogéneo. Uno diría, pero sí, se abre y se llena. No. Vamos a poner ejemplos, porque no es también tan exacto. La aurícula más o menos va a tener una presión de 7, 8 milímetros de mercurio. Llena la aurícula, está con 7, 8 milímetros de mercurio. ¿Y el ventrículo cuál era su presión? En ese momento del inicio del llenado, ¿estaba en cuánto? Casi 0. ¿Se acuerdan o no? Yo estoy diciendo, cuando la aurícula está totalmente llena de sangre y el ventrículo empieza a tener el llenado,
cuando empiece el llenado, o sea, cuando ya ha terminado la relajación isovolumétrica, al terminar la relajación isovolumétrica por el volumen residual de 50 mililitros, ¿cuánto era la presión? ¿Cuánto era la presión? ¿Ah? El ventrículo, cuando ya cumplió su función de bombear sangre y se empieza a relajar, su presión empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y trata de llegar a ¿cuánto? Cero. A cero, pero nunca llega a cero. ¿Por qué? Porque hay un volumen residual. O sea, podrá tener medio milímetro de mercurio. En ese momento se va a producir la apertura de las válvulas auriculoventriculares porque se va a empezar a llenar el ventrículo. ¿Por qué? Porque las aurículas están con 7, 8 milímetros de mercurio y el ventrículo ¿en cuánto está? En casi cero. Entonces yo soy un 8 contra casi cero. La sangre que va a pasar rápidamente. Pero conforme yo voy perdiendo volumen, ¿qué pierdo? Presión. Entonces la aurícula empieza a perder volumen y empieza a perder presión. ¿Quién lo gana? El ventrículo. El ventrículo gana volumen, pero también gana presión. Entonces al principio es un 8 contra casi cero. Conforme se va llenando rápidamente, la aurícula pierde volumen, pierde presión. El ventrículo gana volumen y gana presión. Entonces va a llegar un momento en que más o menos las aurículas van a tener, de 8 que tenían, ahora van a tener 5. Y el ventrículo que estaba en casi cero, ahora resulta que está en 3. ¿Qué va a suceder con la gradiente? Se ha acortado. ¿Qué debe pasar con la velocidad del llenado? Disminuir. Entonces vamos a tener primero un llenado rápido, en donde pase el 70% del volumen sanguíneo que tiene que llenar al ventrículo, y después viene un periodo que se llama llenado lento diastasis. ¿Por qué? Porque la gradiente ahora es 5 contra 3. ¿Estamos? Y después de eso, ¿qué va a suceder? La aurícula tiene 4.5 y el ventrículo tiene 4.5. ¿Qué sucede ahora? ¿La sangre se mueve o no? ¿Me siguen o no? Ahorita ya, primero era 8 contra 0, o casi 0. Rápidamente se llena el ventrículo. Después, como se van acercando la gradiente de presión, ahora la velocidad disminuye. Llenado lento o diastasis. Pasa el 10%. Y después de eso, la aurícula y el ventrículo tienen los dos 4.5 milímetros de mercurio. ¿La sangre se mueve? No. Sí, pero ¿cuánta sangre ha pasado? El 80%. 70 y 10 es 80. ¿Cuánto falta pasar? El 20%. Y entonces, ¿cómo va a pasar si ya no hay gradiente de presión? En ese momento, y solo en ese momento, recién la aurícula se despierta y trabaja y genera la contracción auricular para terminar de escurrir el último 20% del ventrículo. ¿Estamos? Entonces, de esa forma, el ventrículo se llena en 3 momentos: en el llenado rápido, en el llenado lento y en la contracción auricular. El llenado rápido y el llenado lento gasta energía, es solamente gradiente de presión. La aurícula no trabaja, es gradiente de presión. ¿En qué momento trabaja? Cuando se contrae. Solamente ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿tienen esto de llenado rápido, llenado lento y contracción auricular? Lo mismo va a pasar con la eyección. Al principio habrá una máxima eyección. Cuando el ventrículo izquierdo está, por ejemplo, con 120 y la aorta está en 70, esa gradiente de presión hace que la sangre salga, pero conforme el ventrículo pierde volumen, pierde presión, volumen y presión que gana ¿quién? La arteria. Y entonces la gradiente de presión nuevamente se empieza a acortar. Y así como hay una máxima eyección, hay una eyección reducida. ¿Se entiende eso o no? No es nada difícil. Es un juego hemodinámico de presión, nada más. Al principio mucha gradiente, sale rápido, después más lento. Tanto en el llenado como en la fase de eyección. Sí. ¿Va a pasar lo mismo que la máxima eyección no requiere energía y la eyección reducida sí? No,
Lo que estaba diciendo era del llenado del ventrículo. En el llenado ventricular es solamente por gradientes de presión. Ahí no hay mayor tipo de esfuerzo que hacer, es gradiente de presión. Acá el ventrículo se está contrayendo y está haciendo que la presión suba a 120. Ahí hay gasto de energía. Por eso que el ventrículo es el que trabaja. La aurícula solamente trabaja en qué momento? En la contracción auricular. Después en el resto no hace nada. Entonces vean ustedes, esta es otra forma de hacer el ciclo cardíaco. ¿Estamos? Yo voy a tener en un primer momento un volumen inicial. Cuando yo empiezo con todo esto, yo estaría con 50 mililitros y voy a recibir 70 más. ¿En qué etapa? En la etapa de llenado ventricular. En el llenado yo voy a pasar de 50 a 120 de volumen. Y en cuanto a presión, ¿cuánto tenía? Estaba casi en 0 y ahora más o menos estoy casi en 5. Poca presión. Ese es el llenado. Una vez que el ventrículo ya está lleno, el ventrículo lo que tiene que hacer es bombear sangre. Pero ojo, en el lado izquierdo del corazón, la arteria aórtica está en 70. 120 por 70. 120 es la máxima, 70 es la mínima. Entonces, en este momento, yo voy a tener una gradiente de presión que debo superar los 70 para sacar sangre. Entonces, ahí empieza la contracción isovolumétrica porque sigue estando en 120. Ahí se produce la contracción isovolumétrica en donde la presión del ventrículo va a tener que superar los 70 de la arteria aórtica. Y lo supera hasta llegar a un 120 para producir el fenómeno de la eyección. Una vez que el ventrículo ya cumplió su función, ¿qué tiene que hacer? El ventrículo se relaja, o sea, la presión empieza a caer dentro del ventrículo de 120, tratando de llegar a 0. ¿Llega a 0? No, porque siempre hay un volumen residual. ¿De cuánto? De 50. Eso sucede durante la relajación isovolumétrica. ¿No? Ese es el ciclo cardíaco expresado de otra manera. ¿Estamos? O sea, acá se van a venir preguntas del examen, ¿no? Pero no es nada complicado. Esto es un juego, en realidad, tratar de hacer esto es muy sencillo. Pero para poder hacer esto, recuerden que el ventrículo primero tiene que recibir ¿qué orden? La orden eléctrica. Entonces, si yo quiero el fenómeno sistólico del ventrículo, primero debe llegar una orden eléctrica que avanza del nodo a B, pasa a través de las de pies y a todo el ventrículo gracias a la red de Purkinje. Esa orden eléctrica ya está. ¿Qué debe hacer ahora? Activar al ventrículo para que éste se contraiga. Cuando se contrae, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión dentro del ventrículo y va a tratar de regresar a la aurícula. En ese momento se cierran las válvulas mitral y tricúspide y se produce el primer ruido cardíaco. En ese momento en que se produce el primer ruido cardíaco, todas las válvulas están cerradas, todas, las 4. Y poco a poco la presión dentro del ventrículo va a seguir subiendo hasta finalmente ganar al de la arteria y se pueda producir la eyección. ¿Estamos? Entonces vean ustedes una secuencia. Primero es la orden eléctrica, después la mecánica, después gradiente de presión, hemodinámica y finalmente sonora. ¿Cuánto dura esto? 3 décimas de segundo. Dura 3 décimas de segundo. Vayamos a la relajación. Para que haya relajación, ¿qué se necesita? Nuevamente una orden eléctrica. Entonces, desde el punto de vista eléctrico se genera la orden de la repolarización. El ventrículo se relaja y la presión dentro del ventrículo empieza a caer. Y entonces cuando la presión en la arteria gana a la del ventrículo, inmediatamente la sangre al tratar de regresar se cierran las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar y se produce el segundo ruido cardíaco. Poco a poco el ventrículo se sigue relajándose hasta que la presión de las aurículas supera al del ventrículo. Y en ese momento se produce el llenado ventricular. Nuevamente, fenómeno eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Cuánto dura la diástole? 6 décimas de segundo.
6 décimas de segundo. Muy bien. Entonces, si vamos a poner que en amarillo es la sístole y el rojo la diástole, ustedes pueden ver que de los 9 décimos de segundo que dura el ciclo cardíaco, 1/3 es la sístole y 2/3 el corazón descansa. En teoría, un trabajador, ¿cuántas horas trabaja? En teoría, 9. 8 horas. Bueno, ¿Cuántas descansa? una. ¿Dónde aprendieron eso? Del corazón. El corazón trabaja 1/3 y descansa 2/3. Ese es el trabajador común. ¿Cuánto es el tiempo que el médico debe estudiar, trabajar? Las 24 o 26 o 30 horas. Váyanse haciéndose esa idea, porque así es. Aunque tengan inteligencia artificial, no sirve para nada. Así vayan haciendo su tiempo que ya se han metido en una carrera que toda la vida seguimos estudiando. Bueno, muy bien. Pongamos ahora los fenómenos que hemos visto. ¿Qué es lo primero que empieza en la sístole? En la sístole primero empieza la contracción isovolumétrica. Empieza la contracción isovolumétrica y después ya viene la eyección. Una vez que el corazón hizo la eyección, ¿ahora qué tiene que hacer el ventrículo? Relajarse. El ventrículo empieza a hacer relajación isovolumétrica hasta que llega un momento en que las aurículas tienen más presión que el ventrículo y allí empieza ¿quién? El llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Hasta ahí está fácil. Agreguemos ¿qué cosa? El electrocardiograma. Hay que agregarle el electro. El fenómeno mecánico va después del eléctrico. La onda P es la activación de la aurícula. ¿Dónde debo poner la onda P? Antes que empiece la contracción auricular. Antes que empiece la contracción auricular. Porque el fenómeno eléctrico precede al mecánico. ¿Dónde debe ir la activación del ventrículo? Es decir, el QRS, antes que empiece la sístole mecánica. ¿Y dónde debe ir la onda T, que es la repolarización? Antes que empiece la diástole. Ahí está la T. Ya he puesto la onda P, el QRS y la onda T. ¿Está bien o no? Lo que estoy haciendo es ponerle ahí las figuritas. Muy bien, entonces ya tenemos, ojo, fenómeno eléctrico, hemos visto el fenómeno mecánico y ahora veamos el hemodinámico. ¿Cómo se comporta la presión dentro del ventrículo? Vean ustedes acá. La presión en el ventrículo, conforme empiece, conforme el ventrículo empieza a ganar presión, es la contracción isovolumétrica, en la eyección se alcanza lo máximo y después relajación. Y la presión trata de llegar a 0 y nunca llega. Después tenemos el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Vuelvo a repetir, la presión dentro del ventrículo sube durante la contracción isovolumétrica, llega a su máximo punto en la eyección y de ahí se relaja tratando de llegar a 0, nunca llega a 0. Después viene el llenado rápido, el llenado lento y finalmente la contracción auricular. Y bueno, esto es lo que estoy haciendo, es juntar las imágenes. El primer ruido cardíaco se produce cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Lo tenemos en la parte inferior. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá el primer ruido. El segundo ruido, cuando se cierra la aórtica pulmonar, y en algunos casos se puede encontrar un tercer ruido en el llenado rápido y el cuarto ruido en la contracción auricular. Muy bien, si ustedes le ponen nombre a eso, primero vean ustedes, el fenómeno eléctrico precede al mecánico. Y el mecánico precede al hemodinámico. Y después del hemodinámico, cuando la sangre se mueve, están los sonoros. Nuevamente vuelvo al inicio, eléctrico, mecánico, hemodinámico. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, si ustedes tienen este ciclo, es fácil, todo esto es sencillo. Ahí están mezclados los dos fenómenos, vamos a tratar de hacerlo por separado, y con esto ya terminamos. Yo lo único que estoy poniendo acá es el electrocardiograma con la onda P antes de la contracción auricular, el QRS antes de la contracción isovolumétrica y la onda T antes de la diástole. Muy bien, vamos ahora a poner volúmenes. Los volúmenes son los más fáciles. ¿Por qué? Porque primero, pues vamos a tener que, por ejemplo,
El volumen de la aurícula, ¿cómo funciona? El volumen auricular termina de vaciarse totalmente después de la contracción auricular, está en cero, casi cero. De ahí se llena de sangre hasta que finalmente empieza el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. O sea, la curva del volumen auricular es muy sencillo. Se logra vaciar la aurícula, se llena la aurícula y de ahí empieza a producir el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Entonces es una curva muy fácil de hacer. Le agrego la del ventrículo. El ventrículo también es muy fácil. El ventrículo se termina de llenar después de la contracción auricular y voy a tener 120. Se produce la eyección y voy bajando hasta 50. Esos 50 se mantienen durante la relajación isovolumétrica y después recibo el volumen de ¿qué? De la aurícula. Llenado rápido, llenado lento y finalmente la contracción auricular. ¿Estamos? No es nada difícil los volúmenes. La aurícula se llena y se vacía. El ventrículo se llena y se vacía. Eso es todo. Agreguemos ahora presión. Ya, eso es diferente. Acá la única diferencia es que la presión del ventrículo izquierdo va de 120/70, mientras que el del lado derecho es 26/12. No, es la única diferencia. Pero después lo mismo. ¿Cómo es la presión en la aurícula? Fácil, depende del volumen. Por lo tanto, ustedes van a ver que si la aurícula se llena de sangre, se llena de presión también, entre comillas. Si se vacía de sangre, pierde la presión. Las curvas son semejantes. Me voy hacia el ventrículo y ahí sí ya lo comparo con el de la arteria, porque la arteria está en 70 en diástole. El ventrículo tiene que subir hasta 70 y ganarle hasta 120 para producir la inyección. Una vez que se produce la inyección, la presión cae tratando de llegar a cero, nunca llega a cero, y en el momento en que baja por debajo de la presión de la aurícula se produce el llenado rápido, el llenado lento, la contracción auricular y nuevamente a trabajar. Entonces, la diferencia que tenemos allí es sencillamente de que lo que pasa en el corazón derecho igual pasa en el izquierdo. Ahí viene el primer ruido, el segundo ruido, y lógicamente el punto que hay que tener en cuenta es que la presión de 120/70 sucede en el corazón izquierdo, mientras que en el derecho es 26/12. Esa es la única diferencia del juego de presiones de un lado a otro. Los números pueden cambiar, pero la imagen siempre sigue siendo la misma. Muy bien, les iba a tomar un paso, pero por el tiempo ya lo dejaremos pues para la siguiente clase. Muchas gracias. Explica.